Una de las primeras publicaciones que yo saqué relacionada con el tarot fue Yo soy Ambridge Weaver. Ambridge Weaver es un nombre espiritual que yo misma me puse. Ambridge de tiempo atrás. Soy una persona puente. Y Weaver salió de una respiración holotrópica que mi esposo me facilitó, em, en donde yo conecté primero con el desgarre de la conquista de todas las Américas, el dolor, la violación, grité, give me back my heart, devuélveme mi corazón. em, y luego dije, I have spoken, ya lo dije, lo expresé, y a partir de ahí como que hubo una respuesta en ese trance, en ese viaje, en donde yo era parte de una red de luz de muchos corazones conectados por todo el continente de arriba hacia abajo, de Canadá hasta la Patagonia, recordando muchas, muchas cosas que están pasando en mi vida, donde todo hace sentido, o sea, como una sensación de sincronicidad permanente. O sea, cada cosa que ocurre hace parte de esa red de luz, de esa rejilla de luz, y, y donde estoy asistida por unos seres de luz que están ahí, que quieren que sepan que están ahí, ¿sí? Y que además quieren que yo aprenda a moverme desde su guía, y entonces me hicieron moverme como animales, como asistida por esa energía, o sea, no era yo, sino era esa energía asistiéndome a moverme al servicio de este despertar de todo el continente. Entonces, soy parte de algo más grande, no soy la única, soy parte de algo más grande, y soy una de las Heart Weavers, tejedora de corazones. Ujú. Y entonces, digamos, una de las cosas que quiero integrar es que yo no solo estoy haciendo esto porque soy especial y soy la artista, y como desde ese lugar también como convencional de yo hago esto porque soy tan talentosa y mírenme, sino yo estoy haciendo esto al servicio de otra cosa, de algo más grande, ¿sí? Y quiero como que mi ego entienda eso, ¿sí? Em, y quiero a todo nivel integrar que esto está al servicio de eso, ¿sí? Em, de esa visión que llegó ahí en ese momento, y que es ese ser, Ambridge Weaver, que está haciendo esto. Y entonces, ¿quién es ella? ¿Cómo la traigo más en el día a día de aquí hasta el lanzamiento, el día del lanzamiento, ¿sí? La monto al avión conmigo, ¿sí? Como es eso que, no, que quiero seguir integrando. Ujú. Que es esa identidad espiritual esencial que está, digamos, podría ser un tarot como podría ser otra cosa, ¿cierto? El asunto es que el tarot, al ser un tercer lugar, es decir, es algo que nos sirve a ti y a mí como un punto de encuentro, ¿cierto? Que va a tener una orientación o un ángulo diferente, porque yo soy yo y tú eres tú, ¿cierto? En mis experiencias de vida, en mis ancestros, en mi presente, y tú vienes desde otro lugar, pero las dos viendo el reflejo en ese arcano, ¿cierto? Que son arcanos, arcanos son puertas, arcanos son cajas, son puertas. Podemos compartir una realidad que no es exactamente la tuya o no es exactamente la mía, sino que nos da una idea de algo más allá, que es el tercer lugar, Ujú, ¿sí? Y ahí podemos tejer ujú, algo conjuntamente. Y eso es lo que tú estás entregando, sino esta identidad espiritual de la tejedora de corazones o también. la que hace los puentes, Ujú, ¿cierto? Porque es que este tarot es un puente. ujú, El tarot es puente, es espejo, es libro, es telar, ujú. porque son arcanos completamente móviles que se van tejiendo dependiendo la intención y dependiendo lo que una persona intrapsíquicamente desee explorar, pero también a nivel
¿no? De interpersonal, incluso transpersonal, ¿no? Eso me sirve muchísimo en entenderlo cada vez más, que claro, el tarot es eso, el tarot es un puente, y el tarot nos conecta, nos teje. Nos teje. Es un telar de pensamientos, ¿sí? Como, digamos, como tecnología espiritual es un telar de pensamientos que ayuda digamos, a compartir diseños muy complejos que pueden estar en muchos niveles distintos, ¿sí? Que tal vez el prejuicio que viene fuerte es como una idea, una preconcepción del tarot como una toma de poder en la que yo tengo todos los hilos y solo te presento el que a mí, el que yo quiero que tú veas. Pero eso es una forma no adecuada del uso de ese telar. De acuerdo. Adecuada es que yo agarro todos los hilos y te presento como una verdad, solamente un hilo descontextualizado, ¿sí? Pero cuando verdaderamente es un diálogo, ¿cierto? Una lectura de tarot es un diálogo en muchos niveles de conciencia, incluyendo unos que uno solamente desde lo verbal no percibe, porque es totalmente conceptual. Mientras que en el tarot hay un montón de planos simbólicos no preverbales, preconceptuales, que están en lugares muy profundos en la psique. Y, y efectivamente, el tarot es eso, es un encuentro, un portal donde juntos vamos a explorar planos que están vivos en todos, en lo que sale para ti, en lo que sale para mí. Pero qué interesante, porque el tarot que yo generé no fue pensado del inicio así, sino que fue pensado como que las personas eligen sus cartas, eligen, cada quien dice cuál es la carta que quiere trabajar, Mm, hasta con todas las cartas abiertas, o sea, cuál es la que yo quiero trabajar en este momento. Así fue concebido el tarot, para mm. decirte que yo no tengo los hilos de esto, sino la misma persona elige qué va a trabajar. Sin embargo, estoy descubriendo que la magia de que la persona saque una carta así al azar también es valiosa. Y lo estoy viendo en los juegos que he tenido en los últimos días con el tarot. Eso ha sido también muy especial. ¿Sí? Son formas de danza, ¿sí? Son formas de danza en las que se pueden experimentar múltiples formas de resonancia con esos artes, Mm, en las que una de eso que conocemos como azar o estructuras o geometrías del caos, ¿cierto? Pueden llegar a ser muy precisas porque justamente el ego no tiene el peso de la escogencia o de la decisión de algo y sin embargo lo lleva por una ruta. sí. O también poder trabajarlo desde ese lugar, desde la decisión y a dónde me lleva mi decisión cuando además con los otros se teje, Ujú, ujú, ¿sí? Entonces, el hecho de que tú presentes este instrumento, ¿cierto? Que tiene múltiples formas de ser tejido, de ser danzado, de ser jugado, de ser planteado, y tú lo entregues, ¿cierto? Que puedes tener unas formas de danza básicas. He pensado en esta, he pensado en esta, he pensado en esta, pero en el uso es que vas a empezar a notar el alcance de ese instrumento, exacto. ¿cierto? Sí. Que es un tejido. O sea, el palito con las cintas es la expresión exacta de una danza arquetípica, Sí. en la que cual tiene unos movimientos que decide de alguna manera, pero otros que van vinculados al gran diseño. Ujú, Y eso es toda tecnología de la mente, digamos, espiritual o de la mente en términos profundos. Es uno poder entrar en esos metapatrones o en esos metadiseños. ujú, ¿Sí? Son metapatrones. sí. ¿Sí? Son patrones que van más allá de lo que uno tiene
muy encima en términos de necesidad, de hábitos instalados, de rutas y predispuestas, ¿cierto? Solo saca uno de esas rutas y por eso es tan maravilloso para pensarse y Mm, para pensar en. ujú, ujú. Sí, 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 porque cuando pienso en la labor de Ambridge Weaver, que es tejerse, y todo lo que ocurrió en la pandemia, bueno, y en general lo que ocurre en el día a día de la forma en que nos separamos unos de otros, y yo ahí incluyéndome mi propio ego, separándome de los demás constantemente por X o Y. em, y es como invito a los demás a tejernos de otras maneras, ¿sí? Como con otros códigos, más allá de esa disonancia que se genera en la mente, porque tú piensas así, tú hiciste esto, tú piensas esto, tú eres esto, y no, hay otros niveles desde donde nos podemos tejer. Ujú, Y yo soy la primera que necesito entender eso, o sea, creo que también uno crea lo que uno necesita, ¿no? Entonces es eso, es como me tejo yo y contribuyo a que los demás se tejan ujú, desde otros niveles. Sí. exacto. El tercer lugar o el tercer espacio también da un lugar de seguridad en el que uno también se puede desmarcar o desenmarcar de lo que uno cree que es, de lo que uno cree que piensa, ¿cierto? Ujú, Y termina parado en lugares muy disímiles que a uno mismo lo pueden sorprender. ujú, Entonces, como todo juego tiene una estructura, pero es una estructura misteriosa, que es la que le permite a uno conectar, ¿cierto? O con su niño, que no tiene miedo de jugar, o con su anciano, ¿cierto? Con el Cenex, que lo sabe todo, o con un higher self, ¿cierto? Que en un punto tiene claridad plena aún de los temas más complejos. ujú, Y este es un juego que permite jugar en esos distintos planos, tanto para resolver asuntos muy concretos de, no sé, de decisión en una comunidad, sin desconocer esos otros planos, hasta asuntos profundamente existenciales ujú, ujú, para los cuales es necesario traer hilos de esos otros planos. ujú, ujú. Y me encanta esto que estamos conversando porque yo no había conversado con nadie de esto. O sea, el proceso creativo fue muy interno, con la página, con la ilustradora y ya. Y es como el por qué, para qué. Y sí, es como un deseo, un hambre de ese nivel de conexión, de tejernos a otros niveles, de invitar a otros planos, de enriquecer la conversación. Yo hablo mucho de la suculencia en mi trabajo, ¿sí? En lo que busco, o sea, como una experiencia de sentir sustancia en el ser, conmigo misma, en la relación, en el momento, lo que está pasando, hay sustancia, hay suculencia, ¿sí? Y, y esto muy probablemente es una herramienta que yo creé para agregarle suculencia al momento, ¿sí? Para ver qué más está en juego en este momento, no solo como lo que sí logramos hablar, no sé, lo que sea, pero qué más está presente aquí, que no estamos viendo o identificando inmediatamente, ¿no? Em, pero esto lo estoy descubriendo en este momento al hablar contigo, como de, claro, es que yo necesito traer el tarot al día a día, ¿sí? No solo en este taller donde lo uso porque tengo talleres, o sea, cada carta del tarot está asociada a un taller, cada carta, ¿sí? Y cada carta está asociada a una visualización, a unas diapositivas de una bitácora que la gente ya va llenando, de todo un trabajo personal que va construyendo esa, digamos, esa soberanía sobre uno mismo, esa autenticidad, ese sentido de propósito.
¿sí? Ujú. Em, y eso está ahí, pero a la vez es como tejo más el tarot en mi día a día, ¿sí? Para alimentar más espacios que solo los de los formales del taller, así como sacarlo, ¿no? Como que siento que el tarot me está hablando y diciendo, sácame de la caja, o sea, sácame de ese taller y tráeme al café, como el otro día con estos amigos que saqué el tarot en ese café y cada uno sacó su set de cartas y empezamos a hablar y fue increíble, fue mágico, como dijo uno de los chicos. Porque cuando uno habla de un tarot, la diferencia entre un juego de cartas, porque hay muchos juegos de cartas, ¿cierto? Juegos de cartas incluso que se diseñan para desarrollo empresarial o para creatividad. Cuando uno habla de un tarot, lo que está implicando es que hay arcanos, ¿sí? Y un arcano es, digamos, un repositorio de muchísimos símbolos, es decir, es como la casa. Un arca es donde tú tienes un misterio guardado. Cada arca, cada arcano, viene cargado de un montón de símbolos. Cada arcano va a corresponder a un arquetipo grande, ¿cierto? Pero un tarot lo que trae son arcanos, que están llenos, llenos, llenos de símbolos, y cada símbolo tiene infinidad de resonancias, que en cada individuo va a tener resonancia específica, ¿cierto? Entonces, es como si tú desplegaras una cantidad de imanes que tienen una configuración muy específica, porque no es solamente polaridad como en un magnetico que es eh, positivo o negativo, sino que va a tener infinidad de cargas, que va a tener asociaciones múltiples, dependiendo de quién se sienta el instante preciso en el que está, su estado anímico, su estado mental, por dónde van sus rutas de pensamiento. Por eso es inagotable. Ujú, Entonces, ese sistema, si tú lo formulaste desde arcanos, porque por eso se llama un tarot, ¿sí? Aunque no sean los mismos arcanos definidos o pactados en el, digamos, en el libro grande que conocemos, que es pues el clásico, el de Marsella básico, con sus colores y sus configuraciones simbólicas, pero son arcanos. Esos arcanos, cuando alguien penetra en ese arcano, va a haber una constelación específica, ujú, así como si se sientan dos o tres personas, que cada cual va a poner como su polaridad ahí, eso va a generar otra cosa. ujú, No importa de qué estés hablando, ¿sí? Puedes estar pensando en aspectos súper, súper internos, profundos en ti de ruta, de vida emocional, lo que sea, o puedes estar hablando de un macroproyecto. ujú, Eso va a generar una configuración. Si son arcanos lo que se está poniendo en la mesa. ujú, ¿Sí? Y sí tiene unas formas sagradas de relación, porque un arcano no se abre a la lata. Un arcano, un arca de estos, tiene que haber un espacio de contención específico para que se abra la lectura, se interactúe con ese contenido y se vuelva a cerrar y se deje en su sitio. ujú, sí, Entonces, tú como creadora de ese instrumento, eres la primera en sentirlo, en escucharlo, en ver cómo se comporta, en ujú, cuáles son las condiciones apropiadas para ese juego sagrado, porque es un juego sagrado, ujú, cómo se abre la caja, cómo se despliegan las cajas, ujú, ujú, cómo se propone que se dialogue con él. ujú, ¿Sí? ujú. Sí, sí, pues los arcanos de este tarot y lo podemos continuar en una próxima conversación, son los que hacen parte de Revisión de Mundo y son 18 cartas. Y tienen su expresión en un personaje, o sea, arcano, y en un
contexto, que es algo en la naturaleza, ¿sí? Entonces, esos son los arcanos de este tarot. Ujú, Y surgieron en un momento cuando empezaron a abrirse los parques en Bogotá, luego de pandemia, y yo fui a un parque y ahí me encontré que ese parque tenía 9 portales, ¿sí? Y entonces yo empecé a atravesar esos portales sintiendo como que cada portal me estaba llevando a un lugar psíquico muy específico y tenía que atravesarlos todos, ¿sí? Para lograr mi pleno ser, ¿sí? Ya habitan en mí de alguna manera, pero necesito hacerlos conscientes y necesito realmente estar tanto en el lugar, en el contexto de ese arcano, como ser ese arcano, ¿sí? ujú. Y sí, eso fue, así fue que surgió y me conmueve conectar con eso en este momento. Son misterios. Un arcano es un misterio. Ujú, Cuando alguien hace consciente y puede codificar, ese misterio queda disponible para quien desee atravesarlo ujú, desde su propia especificidad, ¿sí? Entonces no es menor hacer un tarot o lanzar un tarot porque tú lo que estás ahí entregando es unos misterios codificados, digamos, unos portales que una mente humana puede atravesar ujú, de su propia especificidad. ujú. Nunca vas a saber cuáles son todas las posibilidades de ruta porque son infinitas. ¿Sí? Eso es lo que hace un buen vehículo. El viaje que cada cual tenga es muy específico. ¿Sí? Y no es Ana María con cédula de ciudadanía y con el deseo de publicar algo la que lo está entregando. Es esta identidad espiritual mayor, Heinrich Hartweaver, ¿cierto? Que de alguna manera recibió esa, pues sí, esa encomienda Amén. Ujú. de algo que permite tejer. Ya Sí. lo que, ya lo que es el telar, es listo, yo me inventé el telar de 5 puntos. Chévere, hay gente que hace ruanas, otros que hacen bufandas, otros que lo vuelven pedazos y lo botan. O sea, cada cual lo va, ¿cierto?, a usar. Lo importante es que hay unas pautas o hay un diseño, ¿cierto?, que sirve para tejer algo específico. Y Mm. eso es lo que estás descubriendo, que se puede tejer con él. Exacto, estoy descubriéndolo y es un poco paradójico que que al lanzarlo estoy descubriéndolo, pero es que a veces pasa así, ¿cierto? Como que solo cuando algo, una obra se pone en movimiento es que se entiende qué es lo que es esta obra, ¿cierto? Porque yo hubiera podido no lanzarlo, así como mi primer disco que yo lo grabé y ya, como está bien, dejémoslo ahí, pero al lanzarlo, al lanzar las obras, ¿sí? Al socializarlas, que es miedosísimo, pero es súper importante, es que se confronta uno con qué es esto, de verdad. O sea, y en esta conversación que estamos teniendo, yo estoy descubriendo mucho sobre qué es esto, ¿sí? Es un gran telar. Que si tú lo hubieras hecho desde, digamos, desde lo que sabes, desde lo que entiendes, desde lo que eres, pues no podrían ser misterios, no puede ser un tarot. No, no es, porque el tarot siempre es mayor que lo que una mente humana, ¿cierto? Un humanito puede codificar conscientemente, porque Mm, entonces sería algo totalmente autobiográfico, chiquito, específico, tuyo, y pues no sería transferible o no serían espacios de transición para otros. ujú. Sí. Ujú. Sí, 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 y me abro a seguirlo descubriendo, o sea, me abro al misterio, o sea, esa palabra es importante para mí en este momento. Estoy en presencia de un misterio y como que me rindo ante este misterio, porque a veces cuando uno saca algo al mundo, o sea, uno tiene que ser el experto de ese algo en teoría, ¿no?
y no lo soy, o sea, declarada no experta de esto que está saliendo. Estoy descubriéndolo en este momento, ¿sí? ¿sí? Yo llevo un tiempo largo de la vida estudiando telares de pensamiento. Por eso el tarot me encanta porque es un gran telar. Es como el diseño perfecto para mirar realidades súper, súper profundas, ¿sí? Y he conocido un par de tarots que tienen, digamos, que se pueden llamar tarot, porque digamos que son arcanos que permiten la entrada y la transformación y la salida de algo, ¿cierto? Es decir, que funcionan verdaderamente como un telar de pensamiento, ¿sí? Y, y lo que sí te puedo decir es, de los creadores de tarot que yo conozco, ¿cierto? Ninguno sabe en principio qué carajos está haciendo. Eso es una buena señal en la medida en que proviene de algo más allá que lo que uno puede como identificar conscientemente. Estoy haciendo, porque sí, hay juegos de creatividad, hay juegos de brainstorming, ¿sí? A mí me regalan un montón de cartas porque justamente la gente es como, ay, vea, estoy sacando una cosa de creatividad para diseñadores o para creativos. Y técnicamente no son tarots, son juegos, digamos, que permiten hacer permutación. Ujú, Eso es otro tema. Un tarot es el que mm, provee o promueve el tránsito a través de arcanos que son misterios humanos. ujú. Y eso es otra cosa. Ujú. Eso, eso. Pues esa es la intención. Esa es la intención y cuando yo me conecté con estos 9 portales en ese parque, los imaginé, no solo en ese parque, sino los imaginé en un territorio más amplio de 9 portales en un territorio grande que las personas van transitando y van despertando procesos que, que sí desde un lugar profundo intuyo son importantes para estos tiempos, ¿sí? Tú Eh, sabes que desde la teoría del caos, los grandes cambios se dan a partir de como de un pequeñísimo catalizador. Puede ser un puntico, ¿cierto? Y ese puntico, en un punto crítico del sistema, genera, digamos, una amplificación de ese fenómeno Ujú, hasta poder modificar completamente el sentido de ese sistema. ujú, Es cuando tú hablas de estos portales que al ser transitados o al ser atravesados o al ser implicados en la conciencia humana, pueden catalizar procesos de transformación grandes, ¿sí? Desde el propio sistema de ¿cierto? De autopoiesis individual, ujú, ¿sí? Que son estos sistemas de regulación autónoma internos, ujú. ¿sí? Sin que tenga que venir a tomar por la fuerza ningún tipo de decisión, sino es como un puntico que cataliza. Esa es mi intención y me siento conmovida porque muchas personas en el proceso me dijeron, no lo tienes que llamar tarot, no lo tienes que llamar tarot. Y por algo lo llamé tarot, o sea, como que algo insiste en que sea un tarot, por algo. Y puede que esté equivocada más adelante y diga, no, no, qué pena con ustedes, lo siento, no, esto no era un tarot, pero por algo esto pide ser llamado un tarot. Porque es que ese es el sistema, o sea, es otra, así como hay gente que a veces me ha dicho, yo le digo, vea, no, póngale juego para la creatividad, ¿sí? Dominó para creativos, o sea, hay una cantidad de juegos. Sí me gustaría conocer mucho mejor tu pieza para entender bien, pero lo que entiendo es que son arcanos, que son unos portales, unos espacios en los que
sí se introduce algo que es una intención humana, un pensamiento humano, una palabra, y eso ayuda a catalizar un proceso de pensamiento que transforma esa realidad. Eso se llama tarot, ¿sí? Como diseño. Esa fue la intención profunda. Ujú. Como diseño es eso. Es un Ujú. diseño súper complejo. Sí. Y cuando yo estudié el tarot de Marsella, que un exnovio me regaló una baraja estando en la universidad hace 25 años, eh, yo tuve un diálogo con los arcanos del tarot. Cada uno de los arcanos dialogué, escribí el diálogo y me, me transformó Ujú, ese diálogo. ujú, Siento que transité esos portales, siento que los viví y todas las otras cartas, digamos que las he ido conociendo a través de mi esposo que sabe leer muy bien el tarot y me ha leído muchas veces el tarot con todas sus pintas y todos sus números y demás. Y digamos que en mi tarot yo lo que generé fue otras pintas muy diferentes, como otras pintas totalmente distintas de lo que para mí compone el quehacer del, la persona auténtica. Y, y luego llegaron los arcanos mayores, o sea, llegaron los arcanos, ¿sí? Que fue ese proceso misterioso de los portales. Y yo dije, Esto es", porque además es mi segundo libro que no lo he escrito, pero que yo he sabido que se llama Revisión de Mundo. Primero revisión de vida, segundo revisión de mundo. Entonces, esta invitación, este gran portal de revisión de mundo, que es que el nuevo libro que quiere ser parido es una conversación, no mía, es una conversación del mundo, o sea, que el mundo que quieren hacer y muchos estamos en esa conversación, ¿no? O sea, yo soy parte de muchos otros que estamos como queriendo revisionar el mundo y llegaron estos portales como una invitación de transita por acá, que tal vez por aquí es el camino hacia ese nuevo mundo. ujú. Y eso merece ser reconocido y honrado por lo que es. No te hace más grande ni menos grande. Lo estás presentando porque lo pudiste codificar. Exacto. Ujú. Pues gracias, Carolina, por ayudarme a darle voz a este proceso. Me conmueve, lo necesito. Sí, o sea, yo misma entender, resignificar, darle sentido a este proceso complejísimo eh, que quiere salir también como para ver qué hay ahí, para que yo misma como pueda hacer sentido, sí, de todo Y eso. darle el lugar, ¿sí? Con justicia, tranquilamente. Mm. Eso. Ujú. Exacto. Y justamente una de las cartas, y con esto cierro, una de las cartas del tarot es eso, es valorar mis creaciones, darle lugar a mis creaciones, ¿sí? Que, y ahora pienso en una entrevista increíble que hice con un señor que habla del huetico, que es la maldad, el espíritu maligno, el espíritu engañoso del mundo, y ese espíritu es básicamente la falta de, o sea, es una creatividad reprimida, ¿sí? Según él, y yo creo que es verdad, o sea, es un daemon vuelto demonio. Eh, y entonces creo yo que cuando sacamos las creaciones, sacamos esos dones que tenemos y los ponemos acá, se da una sanación impresionante. Todo está en el lugar que corresponde, ¿sí? Que no es dentro de uno completamente autófago, ¿cierto? Sino que esa energía o todo esos procesos de catalización encuentran su lugar en su escala, ¿cierto? Con los diferentes planos de
de capacidad que tienen de movilizar. Eso, Ujú. Bueno, gracias. a ti. Me conecto. Entonces, bueno, mañana tengo esa franja. Dime a qué horas para que nos conectemos. ¿Listo? Yo quedo pendiente. Bueno, Un abrazo. que tengas un día lindo. Chao.